La función principal del sistema respiratorio es suministrar oxígeno al flujo sanguíneo para que a su vez éste lo distribuya por todo el organismo y así las células puedan llevar a cabo sus funciones. Para esto, el sistema respiratorio debe realizar tres procesos que requiere de tres estructuras diferentes. El primero de los procesos es la captura y adecuación del aire. El segundo es el transporte de este aire hasta el lugar de intercambio de gases. Y el tercero, obviamente, es el intercambio de gases propiamente dicho. A este conjunto de procesos lo conocemos como respiración. El primer proceso se lleva a cabo en las estructuras nasales. Una vez el aire ha entrado por los orificios nasales, en las fosas nasales se adecúa su temperatura a la temperatura fisiológica. Es decir, el aire se calienta si está muy frío o se refresca si está muy caliente. Del mismo modo se adecúa su grado de humedad, para evitar que no reseque estructuras pulmonares. Y además se aprovecha para filtrarlo de partículas que pudieran resultar nocivas. Para poder conducir el aire hasta el lugar de intercambio, el sistema respiratorio dispone de un conjunto de conducciones que se ramifican en forma arborescente. El primero de estos conductos es la tráquea, que conduce el aire desde la laringe hasta el inicio de los pulmones. La tráquea se divide en dos conductos que se introducen en ambos pulmones y que se conocen como bronquios. Estos bronquios se ramifican en varios niveles formando un árbol bronquial. Los bronquios más pequeños se siguen ramificando en conductos aún de menor calibre que se conocen como bronquiolos. Al final de la estructura ramificada, los bronquiolos más pequeños se abren en un conjunto de sacos que se conocen como alveolos pulmonares. Es en estos alveolos pulmonares donde se produce el intercambio de gases. Y es lo que le da el aspecto esponjoso al pulmón cuando se mira un corte de este al microscopio. Aparte de la respiración, en estructuras del sistema respiratorio y aprovechando los flujos de aire que se generan durante la respiración, se llevan a cabo otras funciones que podemos considerar como secundarias. La primera de estas funciones es la olfacción, que se lleva a cabo en las estructuras nasales, donde un epitelio especializado, el epitelio olfativo, captura las moléculas olorosas que transporta el aire y convierte esta información en impulsos nerviosos que son transportados al cerebro, donde son interpretados. La olfacción es muy importante para la supervivencia de numerosas especies que basan sus estrategias de defensa y de obtención de alimentos atendiendo a la información olfativa que recogen del entorno. La segunda función es la fonación, que es la capacidad de generar sonidos aprovechando el aire generado durante la expulsión, es decir, la expiración, en la respiración. Estos sonidos son empleados como método de comunicación en las diferentes especies, llegando a ser muy sofisticados, como es el caso del lenguaje en la especie humana. Esta función se lleva a cabo fundamentalmente en la laringe y en la faringe, estructuras que se encuentran entre las fosas nasales y la tráquea. Esta imagen se ha obtenido de un corte semifino frontal de la cabeza de un ratón recién nacido y muestra varias estructuras del sistema respiratorio, además de estructuras de otros sistemas orgánicos. En la parte central de la imagen se aprecia el vestíbulo. El vestíbulo, al igual que otras estructuras respiratorias como la tráquea, está tapizado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, tal y como se aprecia en la ampliación. También podemos ver los senos nasales y el órgano vomeronasal. El órgano vomeronasal es una estructura especializada en la olfacción, presente en algunas especies que usan el olfato como un sentido fundamental. El caso más conocido es el de reptiles tales como serpientes y lagartos. En humanos y en otras especies la olfacción se lleva a cabo en los senos nasales. Ambas estructuras
están tapizadas por un epitelio peculiar que se conoce como epitelio olfatorio, el cual se aprecia perfectamente en la ampliación. La tráquea es el primero de los elementos del sistema de conducción de aire y el de mayor diámetro. Esta composición muestra dos reconstrucciones y dos cortes de tráquea. Los de la izquierda representan un corte transversal, es decir, así, mientras que los de la derecha representan un corte longitudinal. Como se puede apreciar, la pared traqueal está organizada en capas concéntricas de diferentes tejidos, entre las que destaca una capa de cartílago hialino. El sentido biológico del cartílago en la pared traqueal es dotar al conducto de la consistencia suficiente para que no se colapse durante los movimientos respiratorios. Los flujos de aire pueden crear presiones negativas que pueden colapsar estos conductos. Si nos fijamos en el corte transversal, el de la izquierda, veremos que el cartílago no forma un anillo completo, sino que tiene una forma de herradura con una abertura en la parte superior de la imagen. Si nos fijamos ahora en el corte longitudinal, en la derecha, nos daremos cuenta que el cartílago no forma una franja continua de arriba a abajo, sino que forma masas paralelas. Las flechas nos muestran en la reconstrucción que todo esto quiere decir que el cartílago en la tráquea no es un tubo cerrado continuo, sino que son anillos separados, paralelos, el uno al otro, y que están abiertos. Esta configuración permite que la tráquea tenga una considerable flexibilidad y permita giros y pliegues de este órgano sin perder en ningún momento la consistencia necesaria para mantener el conducto abierto siempre. Ahora vamos a ver la estructura en capas de la pared de la tráquea. La imagen muestra un corte transversal de tráquea que se ha teñido con la técnica de la metoxilina eosina, en el cual se ven claramente diferentes capas concéntricas en la pared traqueal. Desde la luz de la tráquea, la primera capa es la mucosa, que está formada por un epitelio, debajo del cual a menudo se aprecia una fina capa de tejido conjuntivo que se conoce como lámina propia. Debajo de la mucosa encontramos la submucosa, que está formada por tejido conjuntivo y en la que a veces podemos localizar glándulas. El cartílago, el cual hemos dibujado de azul, se encuentra por debajo de la submucosa y, como se ha dicho, no es una capa completa sino que está abierta, es en forma de herradura. De color rojo hemos dibujado un paquete de músculo liso que se encarga de conectar ambos extremos del anillo de cartílago y que cuando este músculo se contrae reduce ligeramente el diámetro de la tráquea. La última capa es la adventicia, que está formada por tejido conjuntivo. El esquema completo muestra claramente la estructura concéntrica de capas en la pared traqueal. Si estudiamos un corte longitudinal de la tráquea teñido con la técnica de la metoxilina eosina, podemos ver las mismas capas que acabamos de ver en la imagen anterior, con la peculiaridad que en este plano de corte se aprecia que el cartílago está organizada en forma de anillos separados unos de otros. Con esta muestra, obtenida de un corte semifino de tráquea teñido con hematoxilina eosina, veremos con más detalle las capas de la pared traqueal. Delimitando la luz de la tráquea, podemos ver el epitelio, que se aprecia claramente que es de tipo cilíndrico pseudoestratificado y además que es ciliado. Dispersas entre la empalizada epitelial se pueden ver células caliciformes secretoras de mucus. Debajo del epitelio se aprecia una fina lámina propia de tejido conjuntivo. Ambas, lámina propia y epitelio, forman la mucosa. Subyacente a la mucosa encontramos una capa submucosa formada por tejido conjuntivo, por lo que es difícil diferenciarla de la lámina propia. Una característica propia de esta capa submucosa es la abundante presencia de vasos sanguíneos. A continuación, podemos ver una pequeña porción de cartílago que está separado de la submucosa por una fina capa de tejido conjuntivo denso regular que se conoce como pericondrio. A más aumentos se ve cómo los núcleos de las células epiteliales se organizan a diferentes alturas dentro de la empalizada epitelial, lo cual
es un síntoma propio de este tipo de epitelios. También se pueden individualizar los cilios. Esta imagen, que se ha obtenido de la misma preparación que las dos anteriores, muestra el cartílago traqueal. Se distingue bien lo hialino de la matriz extracelular, así como las células propias del tejido cartilaginoso, los condrocitos, que se distinguen dispersos entre la matriz en el interior de unas lagunas. Algunos de estos condrocitos se aprecian agrupados en lo que se conocen como grupos isogénicos. El nombre proviene del griego isos, igual, similar, y genos, origen, ya que todas las células del grupo proceden de una célula única progenitora. La imagen muestra un corte de tráquea de 7 micras de grosor que se ha teñido con la técnica de la amatoxilina eosina. Se pueden distinguir las capas que hemos visto hasta ahora: mucosa, submucosa, cartílago, etc. Pero además, si nos fijamos con atención, se puede llegar a distinguir una fina capa de músculo liso que separa la mucosa de la submucosa y se conoce como muscular de la mucosa. Es tan delgada que no es fácil de distinguir en la mayoría de las preparaciones. Lo más significativo de esta imagen es la presencia de gran cantidad de glándulas en la submucosa. El epitelio de estas glándulas se organiza en acinos, que si atendemos a las capacidades tintoriales de las células que los forman, podremos definir dos grupos diferenciados: acinos serosos y acinos mucosos. Además, podemos distinguir los conductos excretores que transportan los productos de secreción hasta la luz traqueal. Esta otra imagen se ha obtenido de otro corte de tráquea teñido con rojo neutro. Aquí también se pueden ver las estructuras glandulares de la submucosa, aunque lo más significativo es que podemos ver la abertura a la luz traqueal de uno de los conductos excretores, como el que nos marca la flecha. Y esta última imagen muestra un corte semifino de tráquea de primate que se ha teñido con la técnica de la amatoxilina eosina, donde se aprecian dos conjuntos de acinos en cuyas células hay tantos gránulos de secreción no teñidos que las células tienen un aspecto blanquecino, muy propio de las glándulas mucosas teñidas con esta tinción. En el conjunto glandular de la parte superior también se puede ver el inicio de un conducto excretor. Los pulmones son los órganos más importantes del sistema respiratorio, ya que en ellos es donde se encuentran los alveolos, los cuales son las estructuras donde se produce el intercambio de gases con la sangre. Visto al microscopio, tal y como muestra este corte teñido con la técnica del tricrómico de Mason, el pulmón aparece con una textura muy esponjosa. Esta textura esponjosa es debida fundamentalmente a la gran cantidad de alveolos. Aunque, si nos fijamos bien, veremos que también hay cortes del sistema de conducción de aire. De verde hemos marcado los bronquios y de amarillo los bronquiolos. También se aprecia una profusa red de vasos sanguíneos, lo cual es lógico, ya que los vasos sanguíneos han de llegar a todos los alveolos para el intercambio de gases. Aquello que no hemos pintado ni de verde, ni de amarillo, ni son vasos sanguíneos, corresponden a innumerables alveolos que son la gran masa del pulmón. Como se ha dicho, el sistema de conducción de aire es un sistema ramificado. Al microscopio se puede llegar a distinguir esta estructura ramificada, tal y como se puede ver en esta imagen obtenida de un corte de pulmón teñido con amatoxilina eosina. Los bronquios que entran al pulmón se conocen como bronquios primarios, que se dividen en bronquios secundarios y así sucesivamente hasta que se convierten en los bronquiolos, los cuales continúan ramificándose unos cuantos niveles hasta llegar al penúltimo de los bronquiolos, que se conoce como bronquiolo terminal, el cual, a su vez, se continúa con el bronquiolo respiratorio, que es la cavidad a la que se abren los alveolos pulmonares. El bronquio es el siguiente nivel de ramificación después de la tráquea, y es el conducto que entra en cada uno de los dos pulmones, donde continúa ramificándose. La estructura de la pared del bronquio es similar a la de la tráquea, aunque presenta algunas diferencias. Como norma general,
el alumno debe tener en cuenta que a medida que se va avanzando en el árbol respiratorio, la estructura de la pared se va simplificando. En el bronquio podemos encontrar una mucosa formada por un epitelio que, al igual que en la tráquea, es de tipo cilíndrico pseudoestratificado. Debajo de este epitelio podemos localizar una fina lámina propia de tejido conjuntivo. También podemos ver una capa de músculo, aunque como se aprecia en este esquema, no es continua, y debajo de este músculo hay una delgada submucosa, la cual no hemos marcado en el esquema. Para acabar, podemos ver una masa de cartílago y alino. Y esta es la principal diferencia entre el bronquio y la tráquea. En el bronquio, el cartílago no es un anillo abierto como se aprecia en la tráquea, sino que está formado por diferentes masas en número decreciente a medida que se avanza en el árbol bronquial. Esta imagen muestra otro bronquio de un calibre menor en el que el cartílago que señalan las flechas es una masa más pequeña que la del ejemplo que acabamos de ver. En esta otra imagen vemos un detalle del epitelio bronquial que presenta las mismas características que el epitelio de la tráquea. La imagen, obtenida de un corte de pulmón teñido con la técnica del tricrómico de Mason, muestra un par de bronquiolos. Si miramos atentamente, veremos que tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, delimitando la luz bronquiolar, y este está rodeado por una lámina propia de tejido conjuntivo en la que podemos ver haces de fibras musculares lisas. Lo que no se aprecia es el cartílago, y ese es el criterio fundamental para diferenciar entre bronquio y bronquiolo. La regla será: si tiene cartílago, aunque sea poco, es un bronquio; si no tiene cartílago, es un bronquiolo. Esta otra imagen muestra el detalle de la pared de un bronquiolo teñido con hematoxilina eosina, donde hemos destacado un par de haces de fibras musculares lisas. Al no haber cartílago en su pared, el bronquiolo puede llegar a colapsar durante los flujos de aire en los movimientos respiratorios. La función del músculo es limitar el colapso del bronquiolo y la recuperación en el caso de que acabe colapsando. Esta imagen se ha obtenido de un corte de pulmón teñido con hematoxilina eosina y muestra la transición entre un bronquiolo y un bronquiolo terminal. A la izquierda vemos el bronquiolo y a la derecha se aprecia el bronquiolo terminal. El criterio para diferenciar entre ambos es la presencia de músculo en la pared del bronquiolo, mientras que la pared del bronquiolo terminal no tiene músculo. Otro criterio secundario que podemos utilizar es el epitelio. En el bronquiolo, el epitelio y la lámina propia subyacente se pliegan, mientras que en el bronquiolo terminal esto no sucede. Recordemos que a medida que avanzamos por el árbol respiratorio, la pared del conducto se va simplificando, tanto en número de capas como en el grosor de estas capas. La imagen se ha obtenido de un corte de pulmón teñido con hematoxilina eosina e ilustra perfectamente la parte final del árbol respiratorio. Se ve un bronquiolo terminal en verde, como se continúa con el bronquiolo respiratorio en azul claro, el cual a su vez da paso al saco alveolar en amarillo, sobre el que se abren los alveolos pulmonares en rojo. Si nos fijamos con atención, veremos que sigue la máxima de a medida que se avanza en el árbol respiratorio se simplifica la pared, llegando la pared del final del saco alveolar a estar compuesta de un epitelio plano y poco más. La imagen, obtenida de un corte semifino teñido con hematoxilina eosina, muestra el epitelio de revestimiento de la parte final del árbol respiratorio y su transición progresiva. Así, el epitelio del bronquiolo terminal, en verde, es claramente cilíndrico, mientras que el del bronquiolo respiratorio en azul claro es más bien cúbico, y se va aplanando a medida que forma la pared de los sacos alveolares, en azul oscuro, hasta llegar a ser totalmente plano en los alveolos pulmonares, violeta. Esta interesante imagen se ha obtenido de un corte de pulmón teñido con la técnica del tricrómico de Mason y muestra un bronquiolo terminal que se ramifica formando dos bronquiolos respiratorios que se continúan con sendos sacos alveolares. Si nos fijamos bien en la pared
tanto del bronquiolo terminal como del bronquiolo respiratorio, veremos que dispersas entre las células regulares podemos ver unas células cuyos citoplasmas se ven sin teñir o muy poco teñidos. A estas células se las conoce como células de Clara. Como se ha visto en las imágenes anteriores, los bronquiolos disponen en su pared de músculo liso para reabrir la luz del conducto, si éste se colapsa durante los movimientos respiratorios. Pero si nos fijamos en el bronquiolo terminal y en el respiratorio, no hay músculo en su pared. Pero esta es tan delgada y con tan poca consistencia que solamente con la presión ejercida por el flujo de aire es suficiente para reabrirlo. Pero hay que evitar que cuando el conducto colapsa, sus paredes no queden pegadas. Y esto puede impedir la reapertura. Las células de Clara tienen precisamente como su misión. Secretan un tensoactivo conocido como surfactante, al igual que los neumocitos tipo 2 de la pared alveolar, el cual impide que las células de la pared del bronquiolo se queden pegadas cuando el conducto colapsa. Esta imagen se ha obtenido de una muestra al microscopio electrónico de transmisión y nos muestra una pequeña porción de la pared bronquiolar. Se aprecia una célula de Clara entre la empalizada de células epiteliales, que se caracteriza por la protuberancia en la parte apical de la célula. En la luz bronquiolar adyacente a la pared epitelial podemos ver una célula libre que es un macrófago alveolar, de los que hemos hablado ya cuando hablamos del alveolo. Los alveolos pulmonares son el lugar donde se produce el intercambio gaseoso y son espacios aéreos rodeados de una fina pared. Son los responsables del aspecto esponjoso del pulmón cuando se ve a simple vista o cuando se ve al microscopio a pocos aumentos. La imagen se ha obtenido de un corte semifino de pulmón humano teñido con la técnica de la hematoxilina eosina, donde se pueden ver los alveolos pulmonares, así como las paredes que los delimitan, que se conocen como tabiques alveolares. Esta otra imagen, a mucho mayor aumento, se ha teñido también con la técnica de la hematoxilina eosina y también procede del pulmón humano, aunque el corte no es semifino, sino que es un corte de 7 micras de grosor. En la parte superior de la imagen se ve la cavidad que compone el alveolo pulmonar, que está delimitado por la pared alveolar, que a su vez está compuesta por un epitelio plano simple. De hecho, la imagen muestra dos alveolos pulmonares, con los dos epitelios que lo delimitan, y se encuentran contrapuestos. Entre estos dos epitelios se dispone una franja de tejido conectivo conjuntivo. El conjunto de ambos epitelios más la franja de tejido conjuntivo es lo que se denomina tabique alveolar. Si nos fijamos con atención, veremos que la franja de tejido conjuntivo está repleta de capilares sanguíneos. Los hemos pintado de rojo en el esquema. Es entre la sangre de estos capilares y el aire de los alveolos entre quien se produce el intercambio gaseoso. Así, el aire que entra en los alveolos procedentes de la inspiración es quien proporciona el oxígeno que atraviesa la pared epitelial y llega hasta los eritrocitos, mientras que el anhídrido carbónico que los eritrocitos transportan pasa desde estos hasta la cavidad alveolar para ser eliminado por la expiración, siguiendo el camino contrario al del oxígeno. Esta imagen se ha obtenido con un objetivo de 100 aumentos a partir de un corte semifino de pulmón teñido con hematoxilina eosina, e ilustra perfectamente los tipos celulares que podemos encontrar en la pared y en la cavidad alveolar. El principal tipo celular que podemos encontrar tapizando la pared alveolar es el epitelio plano que vimos en la imagen anterior y que recibe el nombre de neumocito tipo 1. Dispersos entre los neumocitos tipo 1 podemos encontrar otro tipo de células epiteliales que no son planas, tienen un perfil cuadrado, es decir, cúbico, y que se conocen como neumocitos tipo 2. Estas células tienen una misión diferente y es la de secretar una sustancia que se conoce como surfactante, que evita que las paredes del alveolo se queden pegadas cuando se producen los movimientos respiratorios. En el tejido conjuntivo se ven numerosos capilares sanguíneos. Y fuera de la pared alveolar, es decir, en la cavidad, podemos encontrar células libres, que se denominan macrófagos alveolares.
Efectivamente se trata de macrófagos y tienen como misión eliminar cualquier elemento extraño que haya podido entrar hasta la cavidad alveolar con el aire. Son células libres que se pueden encontrar adyacentes pegadas a la pared alveolar o incluso flotando en medio de la cavidad del alveolo. La imagen, que se ha obtenido de un corte semifino de pulmón humano teñido con la hematoxilina eosina, muestra el límite externo de este órgano. El pulmón está revestido por un epitelio plano simple, un mesotelio, que se conoce como pleura visceral. La pleura visceral está contrapuesta con la pleura parietal, que es la que reviste la cavidad torácica. No se ve en la imagen. Y suele estar separada de esta por un espacio que se conoce como espacio pleural. Debajo del mesotelio encontramos una gruesa capa de tejido conjuntivo fibroso, en el que podemos localizar fibras elásticas. En el pulmón, las fibras elásticas no se restringen a la zona pleural, también las podemos encontrar en el tejido conjuntivo del interior de los tabiques alveolares. Y tiene como función ayudar a abrir los alveolos durante los movimientos respiratorios. Para obtener esta imagen hemos utilizado una técnica muy especial. A un animal de laboratorio, después de eliminar la sangre, se le inyecta en su sistema circulatorio una solución gelificada de un colorante conocido como rojo carmín. Cuando esta solución solidifica, el interior de los vasos sanguíneos aparece teñido de rojo. Y esto se ve muy fácilmente en unos cortes hechos al microtomo. La imagen, de hecho, proviene de un corte de pulmón obtenido con esta técnica. Y no solamente se pueden ver los grandes vasos en rojo, sino que además se puede ver la sutil red capilar que se encuentra en los tabiques alveolares. Aquellos individuos que están sometidos a ambientes con aires contaminados o bien con muchas partículas en suspensión, como zonas con mucho polvo o humo, e incluso los fumadores, muestran algunas pequeñas modificaciones a nivel celular en sus pulmones. La imagen muestra un corte de un pulmón humano de un fumador teñido con hematoxilina eosina. Y si nos fijamos con atención, veremos esas modificaciones. En primer lugar, es destacable el número de macrófagos alveolares en comparación con un pulmón normal como los que hemos visto hasta ahora. En segundo lugar, en los tabiques de tejido conjuntivo podemos ver unas masas de color negro, que las hemos marcado con estrellas, que en este caso se interpretan como granos de alquitrán procedentes del tabaco que se han acumulado en el citoplasma de macrófagos que se encuentran en este tejido conjuntivo. Probablemente se trate de macrófagos alveolares que cuando se saturan migran hacia el tejido conjuntivo. Con esto concluimos este tema dedicado al sistema respiratorio. Espero que os haya gustado y sobre todo espero que os haya ayudado a aprender. Si ha sido así, por favor, comentadlo en vuestras redes sociales. El próximo capítulo lo dedicaremos al sistema excretor o urinario.